Yo quiero que hoy razonemos en esto. ¿Por qué perdonamos los cristianos? ¿Por qué los creyentes sentimos este deber de perdonar, de dar perdón cuando nos fallan, cuando nos ofenden, cuando alguien no nos trató dignamente como nos merecemos? O tal vez como culturalmente o cívicamente o cristianamente deberíamos ser tratados. Entonces quiero que vean un pasaje, por favor, en Mateo capítulo 18, versículo 23 al 35. Mateo capítulo 18, 23 al 35. Por si a alguien le interesa, tuve que jubilar la camisa. Mateo 18, 23 al 35. Por lo cual el reino de los cielos, vean esto, el reino de los cielos. Esto es interesante porque cuando el Señor decía el reino de los cielos es semejante a, era una tesis teológica muy fuerte, muy poderosa. No hay debate ante esta aseveración. El reino de los cielos, como quiere decir, mi estampa real, mi deseo, mi voluntad expresada en esta historia es esta. Y es interesante si lo podemos así tratar. Y dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Esto significa millones de monedas de plata. O sea, un talento era una cantidad exagerada de plata. Hay muchas aseveraciones sobre la medida del talento, cuánto era. Pero al hacer una inversión, una conversión a lo que actualmente se podría decir que es al menos unos 2 millones de dólares. Es lo que debía, 2 millones de dólares. Era una millonada de plata. Ahora dice, cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, una millonada. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor, ¿qué cosa? Venderlo. O sea, era la idea de hacerlo esclavo, perder toda su libertad y convertirlo en esclavo. ¿Qué iban a dar por él? Cualquier tontera, no iba a cubrir los 2 millones, pero aún así iba a haber responsabilidad. Pero después dice, junto con su mujer e hijos, dice, y todo lo que tenía para que pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. 2 cosas hizo, le soltó y le perdonó la deuda. O sea, ya no me debes nada, porque me pediste misericordia, no me debes nada. Y es más, puedes seguir viviendo tu vida como la has venido haciendo con anterioridad. Y ahora mejor porque no me debes nada. Ahora miren, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Qué diferencia hay entre 100 denarios? Un denario es el salario de un día. Multiplica eso. ¿Cuánto estamos hablando hoy? 300, 500 lempiras. Estamos hablando de ¿cuánto? De 50,000 lempiras para 2 millones de dólares. Y dice, agarrándolo del cuello lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándolo su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. Está haciendo la consideración. La cantidad que me debías no era semejante a lo que tú tenías como deuda de tu prójimo. Y te lo perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia saliendo de la presencia del rey donde fue llevado a misericordia? No hizo lo mismo cuando él se encontró con su deudor. Y decía, entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. O sea que le vendieron los riñones, vendieron el hígado, pues eso vale plata, ¿verdad?
Pero después dice, y esto es más importante, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Hasta aquí la prédica, ¿verdad? Y esto es suficiente con lo que dice aquí. Vamos a analizar esto en oración. Señor, gracias por tu palabra. Te ruego que podamos ser instruidos, animados, consolados, pero también edificados hoy en tu palabra, en tu verdad. En el nombre de Jesús lo pido, Señor. Amén y amén. En la Biblia, en el Evangelio, encontramos veces que el Señor tomó uso de estas figuras literarias, una metáfora, una parábola, que podía ser una historia ficticia, pero que traía un principio. Porque comienza diciendo, el reino de los cielos es semejante a, y empieza una narración de una historia. Como digo, puede ser ficticia, como puede ser verídica. En algunos casos, algunas historias narradas por Jesús no eran parábolas, eran historias reales. Y la introducción en cada una de ellas se puede decir que refiere. Aquí lo que le da fuerza a la narración es la expresión cuando dice Jesús, el reino de los cielos es semejante. Aunque usa una metáfora, una parábola, está diciendo el principio que quiero enseñarles es tan importante porque proviene del cielo mismo y debe cumplirse cual tal. Y este principio es el dar perdón, basado en que se nos ha perdonado y en que la dimensión del perdón de Dios a nosotros ha sido inmensa. Es archimega recontra grande comparado a las ofensas que nos hacen nuestros hermanos. Entonces, basado en este principio, yo quiero razonar en el por qué perdonamos los cristianos. Hay un libro precioso que es de donde voy a sacar este listado de razones, escrito por la doctora Tai Ikomi, quien perdiera a 3 hijos suyos y su esposo en un accidente producido por un alcohólico al volante. Su esposo iba con sus hijos y una persona alcoholizada, corriendo a excesiva velocidad, chocó el auto de frente con el vehículo donde iba su esposo y sus 3 hijos. En ese momento la ley permitía que una persona que iba ingerida por alcohol no le cayera el peso de la ley porque no estaba bajo responsabilidad, podríamos decir, sino por ir con efectos del alcohol. No tenía buen uso de razón. Las leyes cambiaron posteriormente a esto. El asunto es que el hombre salió libre fácilmente, a pesar de que había matado a 3 de sus hijos y a su esposo. Ella tuvo una crisis muy fuerte en su testimonio. Dice cuánto pesó para ella el hecho de que la ley no cumpliera su efecto. Ella, antes de que el Señor obrara en su corazón, estaba pidiendo la muerte también para él. Entonces, ella se encontró con una verdad. Si quería ser hija de Dios, tal como la palabra lo enseña, tenía que vivir en el estándar de lo que el Señor le pedía acerca de cómo tratar a las personas que habían cometido un agravio, una ofensa. Y ella dice, encontré en el Señor un mandamiento, no una sugerencia. Encontré en Él una voz firme diciéndome, este es mi deseo. Y si cumples mi deseo, entonces estás en mi voluntad y eres mi hija. Ella se encontró con esto y escribe en su libro, basado en esto, ¿por qué perdonamos los cristianos? ¿Por qué nos atrevemos a hacerlo? Yo quiero entonces, por lo menos, poner en ustedes el resumen de estos pensamientos. En primer lugar, perdonamos porque Dios nos manda a perdonar. No perdonamos porque nosotros queremos quedar bien, no, perdonamos porque Dios quien nos dice, este es mi deseo. Y este deseo sobrepasa nuestra intención, motivación o deseo. Por eso miren, Marcos 11:25 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Nos sugiere que cuando estemos orando, ahí mismo en la oración, soltemos aquella
resentimiento, aquel rencor, aquella amargura con alguien y digamos, yo perdono, no quiero seguir reteniendo este dolor, esta falla, este recuerdo, sino que en la oración perdonad, dice, si tenéis algo, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces, perdonamos, ¿por qué? Porque Dios nos manda. Diga conmigo, yo perdono porque Dios me manda a perdonar. Lo segundo, perdonamos porque nosotros queremos que nuestros pecados sean perdonados. ¿Cuántos de ustedes se quieren sentir siempre en paz? ¿Ah? ¿Cuántos quieren sentir realmente siempre libertad, gozo? Depende de usted. ¿Por qué? Porque la clave está en dar perdón. Si una persona quiere vivir amargada toda la vida, enferma toda la vida, ya llegaré también a ese razonamiento, pero va a ser producto de soltar, de dejar ir ofensas, de soltar a las personas que uno mismo va cargando debido al recuerdo de lo que nos han fallado. Mire lo que dice, por favor, Marcos 6:15. Mas si perdonáis a los hombres sus ofensas, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre, dice Mateo, os perdonará a vosotros. Y por eso creo que todos aquí sabemos qué es andar cargando con un pecado. ¿Qué es sentirse incómodo? Y quiero decir algo más sobre esto. Las personas que no se sienten perdonadas por Dios están frías en lo espiritual. Las personas que no perdonan, como resultado, es que cargan consigo culpa de sus propios pecados, de sus propios errores. Les cuesta entrar, accesar a Dios por esto mismo, porque no están perdonados. Hay señalamiento de parte de Dios de sus propios errores, de sus propias fallas. Por eso es importante vivir en el perdón. Tercero, perdonamos para ser libres. Perdonamos para ser libres. Cuando perdonamos, nosotros vivimos una transformación en la que cuando alguien nos ha hecho algo, yo me esclavizo a esa persona, pero no de buena manera, sino de mala manera. Una persona es esclava de aquel deudor, de aquel que le debe, de aquel que le ha ofendido. Es esclava. Mire, cuando usted se encuentra con una persona que le ha ofendido, ¿qué hace? Voltea a ver para otro lado. Eso es esclavitud. No es libre. Ve que viene para acá y usted agarra para otro lado. No es libre, no anda bien, no camina con seguridad, es esclavo. Por eso cuando la Biblia nos insiste, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. El ministerio de Jesús es el poder de vivir en libertad. El poder del Evangelio es el poder de vivir en libertad. Entonces, yo puedo decir, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, porque he aprendido a perdonar. No me avergüenzo de este Evangelio. No me avergüenzo de predicar que Jesús es amor. No me avergüenzo de decir, el Señor murió en la cruz del Calvario por mis pecados, porque yo también libero a las personas de sus pecados, de lo que me ofenden. No puedo perdonar, ¿verdad?, en la magnitud de lo que Dios hace, pero sí puedo perdonar que yo estarme recordando de lo que me han hecho. No podré realmente yo quitar la consecuencia de su error, eso es muy diferente, pero puedo liberar de lo que yo siento por lo que me han hecho. Cuando perdonamos, entonces nosotros somos libres. Diga, yo soy libre cuando perdono. Cuarto, perdonamos porque el perdón elimina los sentimientos de venganza. ¿Cuántos aquí admiten que son vengativos? A ver, ¿cuántos aquí admiten que son vengativos? Ok. Entonces, por naturaleza es así. Somos vengativos por naturaleza carnal, humana, pecaminosa, con la cual estamos lamentablemente vestidos aquí en la tierra, con esa naturaleza pecaminosa. Pero cuando perdonamos, la tendencia es inmediatamente, por el efecto espiritual que produce el perdón, inmediatamente viene amor por la persona que nos ha ofendido cuando perdona.
Cuando decido perdonar, inmediatamente no veo a la persona, ¿verdad? Como muchas veces nos ha pasado sin Cristo, que cuando alguien nos hacía algo, maquinábamos en la mente irle a ametrallar su carro. Los que están riendo alguna vez, ¿alguna vez lo pensaron? Mire, hasta disfrutan riéndose. Aquellos que sin Cristo, alguien les hacía algo, se veían echándole veneno al tamal. Oigan cómo disfrutan. Las suegras, va más las suegras. Pensando en envenenar al fulano, a la fulana, ¿no? Hace poco ministré a una persona aquí en oficina que tenía así, su suegra la estaba envenenando. Por eso cuando llegamos a Cristo Jesús nos damos cuenta que nos ha transformado el corazón. Porque cuando alguien nos ofende, nosotros podemos decir, bendícelo, Señor. ¿Cuántos se atreven a decir a alguien que le ofende, Señor, trata con él, bendícelo? Señor, trata con él, bendícelo. Te pido que no le vaya mal, te pido que tú, Señor, puedas realmente salvarlo, ¿verdad? No le tomes en cuenta esta gran falla que ha cometido. Entonces, cuando nosotros vemos a Dios obrar en nuestras vidas, somos capaces de aquellas personas que nos han hecho grandes daños, verlos más bien, que les vaya bien, verlos más bien, con una visión de amor. Mire lo que dice, por favor, Romanos 12:20. Así que si tu hermano tuviere hambre, ¿qué dice? Déjalo morir de hambre, diviértete. No dice así. ¿Qué dice que hay que hacer con el que te ha ofendido y que se hace tu enemigo? Dale de comer. Aprovecha una oportunidad, y eso es importante. Cuando alguien te ha ofendido, si te das cuenta que a esta persona se le ha pasado algo, aprovecha eso para ir y bendecirle. La Biblia dice que, y aquí este mismo versículo nos enseña, dice, si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ¿qué haces? Justicia, juicio. ¿Por qué? La palabra juicio es que la persona entre en razón. La persona se conmueve, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Por eso mismo, el perdonar, el dar perdón es divino. El dar perdón no es humano. Por eso al humano le cuesta perdonar. Pero al que tiene a Cristo en su corazón, perdona. ¿Por qué? Porque es divino, porque viene de Dios. Vean por favor ahora el número 5. Cuando perdonamos, nosotros al perdonar dejamos el juicio en las manos de Dios. Es cierto, me quito la venganza. ¿Pero por qué me quito la venganza? Porque mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar ¿a quién? A la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y hay dos cosas importantes aquí. Primero, Dios es un juez justo. ¿Cuántos dicen amén? Dios es juez justo. Y la Biblia dice que no dejará impune, no dejará al impío sin recibir su castigo. ¿Quién cree usted que es mejor en cuanto a la justicia? ¿Usted o Dios? Dios. Seguramente cuando usted toma la justicia en sus manos, usted es malo para hacer justicia. La venganza nunca es cobrar. Nunca es cobrar justamente, sino que es pagarle con una cuarta más. Por eso se llama venganza. Porque es ir con alevosía y ventaja, recordando lo que me han hecho. Recuerdan que en el antiguo tiempo había una ley que se llamaba la ley del talión. ¿Cuál era la ley del talión? Ojo por ojo y diente por diente. Se tuvo que quitar porque la gente no era justa. Se abolió porque no había justicia. ¿Por qué? Porque si aquel había hecho algo materialmente, había perdido algo y me había ofendido, la otra persona no quería, sino que se le añadía más. Imagínense, por ejemplo, una persona, como suele pasar en algunos lugares hoy en día, que cerca su terreno, lo prepara para la milpa
y entonces queman el rastrojo y le pasa el fuego al vecino. Entonces llega el vecino y quiere cobrar, ¿verdad?, lo que dañó el otro, pero inventa. Dice, yo ahí tenía unos palos de mango y me los tiene que pagar, y me tiene que pagar las cosechas de 5 años. Eso es venganza. Algunos dirán, no, eso es justo. ¿Y qué consta que iba a dar fruto 5 años? ¿Y qué consta que estaba bueno el palo? ¿Y qué consta que había mango ahí? Ya está todo quemado. Ah, pero la mente humana es así. Es así, va viendo qué saca de más, hasta dónde llega. Un día yo tuve un descuido, llego a casa y el parqueo, la parte final del parqueo en línea recta, pero todo lo demás era subida. Entonces yo dejé exactamente el carro en la subida y a mí se me olvidó poner el freno de mano o el freno de emergencia. Solo le puse el embrague y creo que ni puse ni primera, quizás agarró tercera. Y me fui corriendo a la casa. Cuando el vigilante llegó corriendo, mire, su carro se detuvo en otro. Wow, y llego a ver y cabal, era un microbusito chiquito y el carro era un carro bien bajito. Entonces el carro se subió en el otro, ¿verdad? Lo apachó todo, le quebró el vidrio. Gracias a Dios tenía seguro el carro. Entonces cuando llegó la aseguradora, el tipo inventó otro golpe que tenía el carro. Y el de la aseguradora me dijo, mire, ese tipo no está viendo la cara, me dijo. Porque es obvio que el carro en la dirección que llevaba golpeó aquí, pero se quería sacar golpes de la parte de atrás del carro. Se quería aprovechar del golpe. Así somos. Por eso dice aquí, déjele la justicia a Dios. Déjele a Dios, porque Él es juez justo. Él sabe, y es más importante, escuchen esto. Por el amor de Dios, Dios se tarda muchas veces en cobrar justicia, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Ay, pero a veces nosotros que dice, Señor, ¿y qué pasó? No me has cobrado justicia. ¿Cuándo? Lo quiero ver arrastrar. Es que ya te dije, déjale a Dios. Déjale a Dios esa responsabilidad. Digan amén o digan ay, digan algo, pero digan algo. Amén, bueno, está bien. Número 6. Nosotros perdonamos porque al perdonar mostramos misericordia al ofensor, así como nuestro Padre Celestial lo hizo. Y aquí voy a leer Lucas 6:36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿A quién me comparo yo si puedo dar misericordia? Al carácter divino. Cuando tengo misericordia de alguien y dejo las cosas así, estoy actuando como Dios actúa y soy misericordioso. Y aquí hay algo interesante que va ligado a la siguiente, pero nuestro deber es parecernos a Jesús. Sed imitadores del Señor, seamos imitadores de Él. Y cada vez que usted se atreve a darle perdón a alguien, usted está desarrollando parte del carácter de Dios en su vida. Imagínese, lo que usted hace al momento de liberarse de una falla de alguien es tener un reflejo divino. Por eso recuerden, ¿qué es lo que se perdió con el pecado? La imagen divina. La recuperamos cuando hacemos actos divinos. Y la misericordia es un acto divino que nos permite parecernos, tener ese acercamiento al carácter divino. Y por eso lo ligo al número 7, el razón número 7. Cuando perdonamos estamos demostrando al mundo que nuestro modelo es Jesús, que perdonó a los agresores en la cruz. ¿Qué dijo el Señor? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y dice, y repartían entre sí sus vestidos, echando suerte, riéndose. Y el Señor decía, Padre, perdónalos, perdónalos. Interesante que esta forma de decir, Padre, perdónalos, era de tener a los ángeles que estaban listos para venir y destruir a aquellos que estaban haciendo daño a Jesús, al Hijo de Dios. Porque el mismo Jesús dijo, ¿y tú crees que yo no puedo pedir a los legiones que están listos para defenderme? Pero se tiene que hacer como es la voluntad de Dios.
Entonces, cada vez que perdono, cada vez que trato a una persona de esta manera, diciendo, no me debes nada, no te preocupes, o no la tengo enfrente, porque no, quizás no puedes hablar con ella, pero en tu oración la perdonas, en lo íntimo la perdonas, estás pareciéndote al Señor. Y los últimos 3 razonamientos. Número 8, la ciencia médica dice que la falta de perdón podría conducir a problemas físicos debido a las emociones irregulares. Hay padecimientos físicos que están repetidamente llegando a nuestro cuerpo y los médicos dicen, no, es que usted todo está bien, los riñones están bien, el hígado está bien, los intestinos, es más, usted tiene 3 apéndices. No entendieron el chiste, ¿va? ¡Le sobra! Le hacen un chequeo médico y usted, ay, es que mire, este dolor no se me quita, ay, es que mire estas 2 lamas, ay, es que mira esto. ¿A qué lo mandan? Al psicólogo. Porque todos los niveles están bien. ¿Qué es lo que tiene? Problema del corazón, le cuesta perdonar. Me decía un día de estos un médico, sabe que muchas veces me llega gente a mí con enfermedades inventadas, que cuando uno les hace el chequeo y los manda a hacer los exámenes correspondientes para ello, para las famosas síntomas que traen, el cuerpecito está como motor afinado. ¿Y qué les tiene que dar uno? Me dice. Medicina de mentira, de pólvora, que no hace nada. Simplemente para que vayan diciendo, ay, me voy a curar. Imagínense a lo que hemos llegado, me decía el doctor. Porque mucha gente realmente está enferma hoy, pero está enferma del alma por no perdonar. Número 9, la falta de perdón de las ofensas del pasado y los agresores afectan nuestras interacciones sociales presentes. Cuando nosotros tenemos problemas con las personas de no perdonar, estas afectan a terceras personas. Porque el mismo sentimiento de la falta de perdón, el mismo sentimiento de amargura, las mismas sensaciones que vivimos por estar pensando en aquel que me ha hecho agravio, que me ha ofendido, esto afecta, como por ejemplo, muchas veces madres de familia que tienen problemas con sus cónyuges. ¿Con quién se las desquitan? Con los chiquititos, con los hijos. ¡Vos, tu tata! ¿Y qué culpa tiene el cipote? Entonces, esto hace que obviamente salgan heridas terceras personas. Normalmente esto en la familia tiene que ver con los más cercanos a la persona. Hay gente que, por ejemplo, han tenido problemas con sus cónyuges y porque un hijo se parece tanto al cónyuge en aspecto físico, lo maltrata. Lo trata mal, porque se parece físicamente o en su modo, en su forma de ser. Entonces, una persona que tiene falta de perdón y se le hace crónico, lamentablemente empieza a perder familia, empieza a perder relaciones. Por eso los cristianos perdonamos, porque tenemos paz con Dios. Tenemos paz con las personas. Perdonamos porque sabemos lo que significa el estar en familia, el tener la libertad de vernos a los ojos, el poder decir te amo, el poder decir cuánta falta me haces. Hermano, yo no sé cuántos de ustedes pueden acostarse y verse a los ojos y decir, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Precioso. O se acuesta todo empurrado y sale, vieja, ¡ey, viejito, no me trate así! Y habla en lengua, ¿verdad? Porque no le entiende nada. Pero qué rico es verse a los ojos y decir, feliz noche, que Dios te bendiga, te veo mañana si Dios quiere. ¿Verdad? Pero estar con esa situación del corazón, o ahí en tu compañero de trabajo, que entras mejor a otra hora, o sales por otra puerta porque no te quiere ver con esa persona. Los cristianos perdonamos porque representamos a Jesús. Los cristianos perdonamos porque eso nos hace vivir en paz con las personas, llevarnos bien y hacer que el ambiente se está. Yo no sé si usted lo ha... Pero cuando hay falta de perdón, ¿cómo se pone la atmósfera? Es horrible, eso es lúgubre, ¿no? Y uno tiene que tratar de hacer ambiente contando un chiste y hasta que no se quieren, que no se han perdonado, ¿va? O llega la familia y hay uno de ellos que está emproblemado.
Ay, que cuando todos lo ven venir, ahí viene el diablo. Ahí viene ese, vea. Ya se amargó todo. Hermano Tapachito el Río, no sé por qué, vea, el Señor puso este tema aquí hoy. Y por último, cuando perdonamos, promovemos la unidad. No hay cosa más linda, hermano, que la unidad. Fíjense que he visto un fenómeno ahorita y yo quiero pedirles a ustedes, por favor, no participen de esto. Pero entre hondureños nos estamos matando, nos estamos hiriendo, nos estamos dañando, hablando mal de nosotros. Es interesante el hecho de que yo no naciera aquí, pero ya me considero un hondureño más. Pero el hecho de que oír que cuando voy a un lugar y me dicen, ¿usted no es hondureño? No, yo soy salvadoreño. Y empiezan a hablar de sí mismos, mal, de los hondureños. Yo no sé si usted ha participado de eso. Hablando mal de sí mismo, hablando mal de su gobierno, hablando mal. Yo sé que hay un montón de fallas y errores que Dios quiera cambiarlos, pero también tenemos que aprender a decir nosotros, a querernos. Me dice un amén, por favor, hermanos. Pero debemos de aprender a perdonar. Debemos de aprender a perdonar. ¿Por qué? Porque a falta de perdón no hay unidad. No hay unidad. Miren, Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. La palabra unos a otros se refiere a poder estar juntos, unidos. ¿Por qué? Porque si yo perdono, estoy adherido en bondad, en benignidad con otra persona. Y esta persona recuerda. Yo le hice una falla y él me perdonó. Cuando yo le pedí perdón, él me perdonó. Y me dijo que no le debía nada. No pasó nada, no pasó más. A mí me toca prestar mi vehículo bastante para las actividades de la iglesia. Y a veces me doy cuenta que me lo han golpeado. La semana pasada lo presté y de repente cuando me lo entregan me doy cuenta que tiene una bolladura a un lado. Y entonces yo tengo que tomar una elección. Yo presté el carro. Yo tomé la decisión de entregar la llave y decir, tenga. Así que yo soy responsable. Y no me quejo. Y no ando preguntando. Porque yo lo decidí prestar. Y usted, ay no pastor, pero eso es... Es que mire, yo así soy feliz. Así soy feliz. Eso de andar que quién me lo golpeó, vos me debes, me va a amargar. Además, quizás ni me pueden pagar. Entonces, ¿qué hago? Mire, ahí está bien. Así quedó. Y está bueno, de todas maneras, un carro para el servicio del Señor. Pero a veces, vea que duele cuando le hacen a uno cosas feas. ¿No le duele a usted? Entonces, ¿por qué preferimos perdonar? Porque así mantenemos la unidad. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros. Hermano, soportándoos. ¿Aló? ¿No se oye, compa? Soportándoos unos a otros. Y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Termino con esto. Uno a veces piensa, hermano, que no le debe nada a nadie. Pero mire cómo es la mente. El pasado viernes tuve el privilegio de bautizar a un grupo de hermanos en la montaña. Estamos hablando de 1800 metros sobre el nivel del mar. Había llovido la noche anterior y había un frío tremendo, tremendo. Imagínense que donde dormí me dieron 2 colchas de este tamaño. Cada colcha era de este grosor. Porque está haciendo un frío bárbaro. Y en la mañana había que bautizarlos. Entonces le digo al hermano, ¿verdad que va a ser en una pileta? No, me dijo, aquí se bautiza en el río. Hermano, ¿y no podríamos esperar que el sol se ponga más? Me dijo que iban a ser 2 personas y después me dijeron que eran 6.
y hay que hacer una ceremonia por cada uno, ¿no? Y entonces, inmediatamente me acordé de un suceso en el que me tocó bautizar a 15 personas en una montaña, y yo no iba para bautizar, yo iba para supervisar un proyecto. Pero cuando llegué, el pastor estaba con una infección en la garganta y me dice: David, ¿podría bautizar hoy? Y yo, mire, no sé por qué había echado una mudada extra. Yo andaba en motocicleta supervisando un proyecto de la Biblia en las montañas. Y entonces me dice: David, por favor, bautizame a la gente. ¿Y a dónde la bautizar? Ahí en el bautisterio. Y fui a tocar el agua, hermano, eso estaba congelado. Entonces él me dice: mira, me dice, lo hace rápido. Los hermanos van a echarle agua caliente, están viendo una gran ollada de agua y la van a echar. ¿Cuál ollada de agua, hermano? No existió esa ollada. Vino un diácono y me dice: y ahora, pastor, métase. Yo me metí a esperar que pasaran los hermanos y empezaron a dar testimonio cada uno, hermano. Y eran 15. Y entonces, no estoy exagerando, hermano. Yo me metí en el agua congelada. Cuando me sacaron chineando. O sea, yo no me pude mover. Como uno solamente está fijo, vea, y agacha y levanta. Yo no me moví nunca. Cuando vine a sentir: hermanos, ayúdenme porque no me puedo salir de aquí. Me chinearon para sacar y después me fueron a envolver en una sábana, porque todo esto morado, hermano, congelado. ¿Qué pasó? Me acordé lo que me había hecho aquel pastor. Yo dije: wow, qué tremendo. Uno a veces tiene esos complejos de detenerse a una bendición por recuerdos pasados. Y yo ahí inmediatamente le dije al pastor: no se preocupe, el Señor nos va a dar la fuerza. Vamos a bautizar, porque yo estaba poniendo peros por aquella experiencia, porque tenía guardado un sentimiento negativo de la experiencia pasada. Pero el Señor vino a dar libertad a los cautivos. El Señor quiere que usted sea libre. El Señor quiere que usted realmente viva en libertad, viva pleno, viva en paz. Que celebre la vida, que vean lo que Dios está haciendo en este tiempo para con sus hijos. Lo logrará si se deshace de lo que hace, si le resbala lo que le hacen los demás. Como he dicho, báñese en aceite cuando salga de su casa. Espiritual, báñese de aceite espiritual. De manera que cuando la gente le diga cosas, usted se quede: ¿qué dijo? Que le resbale. Que el Señor le dé la capacidad para decir: no oí, no entendí, de aquí me voy mejor. No sé qué dijo, no le entendí. ¿Pero por qué? Porque usted perdona, porque usted suelta, porque usted no alberga, no le quedan ahí, no rumea, no está ahí digiriendo y volviendo a pensar y haciendo que ese recuerdo esté ahí. Porque usted sabe lo valioso que es parecerse a Jesús. Lo valioso que es decir: tú me has perdonado cantidades de veces. Y la manera como tú me has perdonado, Señor, tal como lo decía la parábola, a este se le perdonaron millones y no pudo perdonar 100 denarios. Es importante que hoy le digamos al Señor: ayúdame a parecerme a ti.